Buenos días, bienvenidos a una nueva clase de esta materia, Filosofía del Derecho B. Como ya vieron, me presento primero, mi nombre es Nicolás Abadiker, soy doctor en Filosofía y formo parte del equipo de Filosofía del Derecho B. Como vieron en la clase pasada con el doctor Marcos Arias Amicone, se intentó hacer una introducción a qué es la filosofía, como para después orientarnos a qué es la filosofía del derecho. Hemos visto un poco con el profesor y con el texto que acompaña el texto de Obiols que la filosofía es un análisis reflexivo de la realidad, es decir, una especie de actitud que se hace preguntas y esas preguntas tienen carácter más general y en ese sentido son preguntas más abstractas, ¿no? Ahí hemos visto una pequeña introducción a eso. Lo traigo a colación de reafirmar que acá en esta materia no es que vamos a analizar ningún derecho positivo en particular. Por ejemplo, no vamos a analizar por decir así, las sanciones previstas en nuestro Código Penal, sino que lo que vamos a hacer son preguntas mucho más generales, más abstractas y en algún sentido, por supuesto, más abarcadoras, ¿no? Por ejemplo, nos preguntaremos acá qué es una ley jurídica, qué es interpretar, hay interpretaciones correctas o interpretaciones incorrectas de la ley, cuál es la relación entre el derecho y la moral, el derecho está subordinado a la moral o no, y ese tipo de preguntas que son mucho más generales, que si bien obviamente se disparan en ocasión de algún evento que pasa socialmente, digamos, o algún evento personal, se llega a un conjunto de reflexiones mucho más abstracto y más general que después sirve para aplicarlo a otros casos, ¿no? Por ejemplo, la pregunta de la relación entre el derecho y la moral se volvió a realizar en el siglo XX, que ya había quedado un poco contestada en el siglo XIX por el positivismo, pero en ocasión de los crímenes del nazismo y las leyes, digamos, racistas propias del nazismo. Entonces se volvió a preguntar esa cuestión, ¿no? Entonces acá lo que vamos a hacer en esta materia es trabajar con problemas mucho más abstractos, más filosóficos y obviamente polémicos, ¿no? Donde no hay respuestas únicas, como pasa en casi todas las áreas de la filosofía. En particular, hoy vamos a arrancar la unidad 2, que es la unidad del lenguaje y derecho. Y los dos textos principales para el trabajo son este, que es un libro de Guibur y otros autores. Ricardo Guibur es un filósofo del derecho argentino muy destacado. El libro se llama Introducción al conocimiento científico, o figura también en la versión Introducción al conocimiento jurídico, donde al menos este capítulo es prácticamente el mismo, ¿no? Tuve la suerte de trabajar por otro lado con Guibur, es uno de los grandes filósofos del derecho argentinos, siendo que Argentina también es uno de los principales en habla hispana, lugar donde se produce filosofía del derecho muy buena. Y este libro también de Mario Portela, que se llama Ensayo sobre Teoría General del Derecho, ambos dedican el primer capítulo, ya explicaremos eso por qué, al lenguaje y derecho. No sé si se aprecia algo, ¿no? En el caso del de Guibor se llama simplemente lenguaje. ¿Por qué se ocupan del primer capítulo de ese tema? Porque es un capítulo, porque el lenguaje en el derecho es muy importante, y no solo es muy importante como otros temas también lo son, sino que es preparatorio o propedéutico para casi todos los demás temas. Así, por ejemplo, la cuestión de la interpretación, que es una cuestión central no solo de la filosofía del derecho, sino en general de la práctica jurídica, es un tema que depende centralmente de la filosofía, digamos, del lenguaje y de la filosofía del lenguaje. Y obviamente temas como argumentación, lo mismo. No se puede conocer en profundidad la cuestión de la argumentación si no se conoce nociones básicas del lenguaje, de semiótica, etcétera, ¿no? En ese sentido estamos frente a un tema muy importante, y bueno, y por otro lado aparecen todos los temas, ¿no? Cuando veamos teorías de la justicia, cuando veamos la relación entre derecho y moral, o sistemas normativos, etcétera, siempre hay consideraciones lingüísticas de la mayor importancia. Hay temas muy generales, pero que tienen relación con el derecho, pero más indirectamente, como que vamos a ir viendo, como los niveles del lenguaje, la diferencia entre el lenguaje y metalenguaje, las funciones del lenguaje, bueno, en fin, una diversidad de temas más generales, por ejemplo, digamos, la sintaxis, la semántica y la pragmática. Todo tiene aplicación al derecho, pero un poco más indirecta. Y otros temas que se relacionan de una forma mucho más directa, ¿no? Como el tema de la vaguedad, el tema de la ambigüedad, etcétera, ¿no? Vamos a ir viendo todos esos temas a lo largo posiblemente de 2 clases, ¿no? Quería hacer una pequeña introducción muy general. En el siglo XX se ha dado que la filosofía del lenguaje ha crecido enormemente, es decir, el lenguaje era un objeto muy marginal de estudio dentro de la filosofía hasta el siglo XX, y
en el siglo XX se dio como lo que se denomina el giro lingüístico, ¿no? Es decir, el centrar la atención en el lenguaje como el lugar, no solo, digamos, el vehículo por el cual nuestros pensamientos se expresan o el vehículo por el cual expresamos la realidad, sino un lugar mucho más central, ¿no? Tradicionalmente y de forma espontánea, todos creíamos, y eso también tiene incidencia, por ejemplo, en la concepción tradicional de lo que es un juez, que el lenguaje es un medio transparente para expresar nuestras ideas, ¿no? De modo que es un mero medio, una herramienta, por decirlo así, que de hecho es una herramienta también, por cierto, pero que no altera y que no altera el pensamiento como tal, y ahora se empezó a ver mucho el papel configurador del pensamiento que tiene el mismo lenguaje, ¿no? De modo que el lenguaje es central, concomitantemente esa creencia muy generalizada sobre el lenguaje, del que es un medio transparente, estaba la idea de que el juez habla por boca de la ley, de modo que también el juez no le agrega nada de subjetividad al interpretar la ley. Por eso digo que son temas que, si bien surgen de la filosofía en general, tienen aplicación muy directa al derecho. Simultáneamente al desarrollo de la filosofía en sus distintas corrientes sobre el lenguaje, surgió la lingüística, especialmente a partir de Saussure, y estudios lingüísticos muy importantes que se han ido retroalimentando con la filosofía y en los distintos niveles, en nivel sintáctico, semántico y especialmente en la segunda mitad del siglo XX en la pragmática del lenguaje. La noción de actos de habla, ya vamos a ver, por ejemplo, la función operativa o realizativa del lenguaje, son todas cuestiones que surgieron en la segunda mitad del siglo XX en filósofos, pero que impactaron directamente en la lingüística. De modo que toda esa riqueza vamos a estar viendo en estas clases. Algunos temas les van a parecer un poco, quizás medio desconectados del derecho, esperemos lograr que vean que no es tan así, y otros mucho más cercanos, y vamos a poder dar ejemplos muy significativos del desarrollo en el campo jurídico de los últimos tiempos. Por otro lado, quería agregarle más en general que el derecho en sí es impensable sin el lenguaje, es decir, toda la actividad jurídica está mediada por el lenguaje, es decir, es inconcebible, por ejemplo, que haya normas sin un lenguaje que las exprese, pero no solo las normas, las leyes, pasa eso, sino que toda la actividad del abogado que tiene que presentar un caso, que tiene que argumentar, el juez que tiene que dictar sentencia, etcétera, todo eso se hace en el lenguaje, de modo que el lenguaje es, por lo pronto, sin duda una herramienta esencial de la tarea del abogado, o sea, el lenguaje oral o escrito, y por el otro es mucho más que eso, como vamos a ir tratando de mostrar a lo largo del desarrollo de esta unidad. Vamos a ver incluso, esto es solo un pequeño adelanto, que algunos problemas que existen en el lenguaje corriente en general se agudizan en el derecho. Por ejemplo, la ambigüedad, la vaguedad, que existe obviamente en todo intercambio lingüístico, en cualquier lengua conocida, en el derecho produce problemas mucho más importantes para bien y para mal. Bueno, esta es una pequeña introducción, vamos a pasar en un ratito a ver un PowerPoint. Muchas gracias y un gusto conocerlos.